A continuación damos inicio a la exposición sobre teorías psicológicas, entre las cuales tenemos 5. La teoría cognoscitiva, la teoría conductista, la teoría psicoanalista, la teoría moral y la teoría humanística. Empezamos con la teoría cognoscitiva. Su padre es Jean William Piaget. El objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron. El gran pionero en el estudio del desarrollo cognitivo en el ser humano desde 1896 a 1980. Este nos habla sobre el desarrollo del ser humano desde el nacimiento hasta la edad adulta. La teoría de Piaget se basa en 3 entes importantes. El interés de Piaget se centró en la forma en cómo los niños organizan y dan sentido a sus experiencias. El segundo ente importante, los niños buscan el conocimiento a través de las interacciones con el medio ambiente. Dentro del tercer ente se encuentran 2 cosas importantes: la asimilación, que es cuando se incorporan nuevos conocimientos a los ya existentes, y la acomodación, que es cuando el individuo se adapta a una nueva información. Piaget, dentro de su teoría, incluye el desarrollo cognoscitivo. Ocurre en 4 etapas o secuencias. Cada una de las etapas se relaciona con la edad, con las formas distintas de pensamiento. Se relacionan en conocer con una mayor cantidad de información. No hace que el pensamiento del niño sea más avanzado. El avance es cualitativamente diferente. Al principio la inteligencia es sensoriomotora, después pasa a ser un pensamiento concreto, deductivo, y ese pensamiento nace hacia la acción. Tenemos 4 etapas dentro de la teoría cognoscitiva de Piaget. La etapa sensoriomotriz, la cual va de los 0 a los 2 años. El bebé construye un entendimiento del mundo por medio de la coordinación de experiencias sensoriales. Cuando decimos coordinación de experiencias sensoriales, ponemos en juego nuestros sentidos. ¿Sí? Dentro de estos sentidos se encuentra también la parte vestibular y la parte propioceptiva. El niño evoluciona desde sus actos reflejos primitivos cuando nace hasta el inicio de pensamiento simbólico al final de esta etapa. La segunda etapa es la etapa preoperacional o la inteligencia simbólica. Va desde los 2 años de edad hasta los 7 años. El niño empieza a representar el mundo con palabras e imágenes, las cuales reflejan un mayor pensamiento simbólico. La tercera etapa es la etapa concreta, que va de los 7 a los 11 años. El niño ahora puede razonar de forma lógica acerca de los eventos concretos y clasificar objetos en conjuntos diferentes. Y la etapa operacional o formal, que va desde los 11 años hasta la adultez. Ya es el niño adolescente y el adulto que razona de manera más abstracta, idealista y lógica. Continuando con las teorías de la psicología, vamos a centrarnos en la teoría del conductismo. Para poder dar desarrollo a esta teoría es necesario aclarar qué es una teoría y qué es el conductismo. La teoría es una serie de hipótesis, explicaciones acerca de una realidad. El conductismo, según John Watson, es el estudio experimental, objetivo y natural de la conducta. Según Bruce Skinner, es una filosofía de la ciencia de la conducta. De esa misma forma podemos decir entonces que la teoría del conductismo es una corriente psicológica que se basa en la observación del comportamiento o conducta del ser y que estudia y explica el mismo ser como un conjunto de relaciones entre estímulos y respuesta. Esta teoría se fundamenta en que se sigue mediante el estímulo y la respuesta para dar un resultado, que es la interacción entre el individuo y ese estímulo-respuesta. Siguiendo con una línea del tiempo, tenemos dentro de los principales representantes del conductismo 3 de ellos: Ivan Pavlov, John Watson y Bruce Skinner. Cada uno de ellos trató la conducta, algunos en animales, otros en personas. El aporte que cada uno de ellos dio a la educación es muy significativo. Por ejemplo, el aporte que da Ivan Pavlov a la educación
es que el conductismo, él muestra cómo el conductismo tiene un intervalo óptimo entre la presentación del estímulo condicional y el incondicional, y que éste favorece al aprendizaje. Continuando con los representantes, tenemos a John Watson, que el aporte que él da a la educación es que él contribuye a la psicología científica y fue muy importante esa insistencia en favor del estudio objetivo de la conducta. Además, tuvo mucha metodología y terminología en la psicología objetiva y ha sido muy importante porque para él ya no era necesario defender expresamente la metodología conductista. John Watson dice que muy pocos hombres, entre la formulación precisa de los objetivos y los métodos de una ciencia, deben tenerse en cuenta ese estímulo y esa respuesta como producto de la misma. Para terminar con los representantes, tenemos a Frederick Skinner. Él también dio un aporte a la educación. Él fue el autor más importante en el estudio y el condicionamiento operante, el cual se basó en las teorías del análisis de las conductas observables. Él dividió el proceso del aprendizaje en respuestas operantes y estímulos reforzantes, lo que condujo al desarrollo de técnicas de modificación de la conducta en el aula. Teniendo en cuenta ya esas teorías del estímulo-respuesta, podemos ver que Skinner apuesta como a esa parte del condicionamiento con factores internos e internos. Vamos a ver brevemente cómo se desarrolla ese enfoque conductista, teniendo en cuenta el profesor, el alumno, la enseñanza, la disciplina, la motivación, la evaluación, los objetivos, el mismo currículo y la enseñanza y aprendizaje. Dentro de esa metáfora básica que toma al alumno como una máquina, es posible la predicción compleja del estudiante en conocer los estados de esa máquina mediante las conductas que interactúan en ella en cada momento de la vida. El profesor en esta teoría está dotado de competencias aprendidas que pone en práctica según las necesidades. Es un buen método de enseñanza y garantiza un buen aprendizaje. Dentro de esta teoría, el alumno es un buen receptor de contenidos, cuya única pretensión es aprender lo que se enseña. En la enseñanza, el enfoque conductista se basa y se centra en los contenidos como conductas para aprender y almacenar para probar. La disciplina se convierte en una tarea importante en el aula y cuando esta falla, se recomienda recurrir a técnicas de modificación de conductas. La motivación en esta teoría conductista es externa e intrínseca y se apoya en premios o castigos de acuerdo a la disciplina o al momento en que el alumno vive. Los objetivos de este enfoque se jerarquizan y secuencian en generales, específicos y operativos, donde es importante llegar a identificar las conductas observables, medibles y modificables. Y para terminar, la evaluación de este enfoque conductista se centra en el producto que debe ser evaluable en cuanto medible y cuantificable. El criterio de la observación radica en los objetivos operativos. Vamos a dar unas ventajas y desventajas de esta teoría conductista. Dentro de las ventajas tenemos que se pueden observar las maneras de evaluar, modifica el comportamiento dado oportunamente mediante un esfuerzo, es un paradigma que aún sigue presente en la enseñanza y el aprendizaje. Dentro de las desventajas está el intento de predecir, controlar la conducta en forma empírica y experimental. La enseñanza se plantea como un programa de contingencias de refuerzos que modifican la conducta del alumno y condiciona al alumno a realizar actividades previamente definidas. A continuación vamos a presentar un video con un breve resumen de lo que es la teoría conductista y la forma como cada uno de los representantes lo toma, teniendo en cuenta los elementos. En primer lugar, la parte de los animales, en segundo lugar, la parte del ser humano. El experimento de Pavlov, el perro y la campanita. Pavlov utilizó para su experimento un perro, comida y una campana. Antes de condicionar, hacer sonar una campana no producía respuesta alguna en el perro, pero al colocar comida frente al perro, el perro comenzaba a salivar. Durante el condicionamiento, se hacía sonar una campana varios minutos antes de presentarle la comida. Después del condicionamiento, con solo escuchar el sonido de la campana, el perro comenzaba a salivar. Con este experimento, Pavlov pudo observar varias cosas.
La comida provocaba una respuesta en el perro de modo natural, ya que salivaba cuando se la ponía enfrente. A esto Pavlov le llamó estímulo incondicionado. A su vez, la comida provocaba también una respuesta natural, que era la salivación o la secreción de jugos gástricos. Esta respuesta es la respuesta incondicionada. Existe también el estímulo neutro, que es aquel que antes de condicionar al perro no tenía ninguna respuesta. En este caso, era la campana. Después de realizar el experimento varias veces, la campana, que era un estímulo neutro, se convirtió en un estímulo condicionado, ya que el perro respondía con solo escucharla, aún antes de ver la comida. Y por último, hay una respuesta condicionada, que es la respuesta que se obtiene con el estímulo condicionado, en este caso, que el perro salive con tan solo escuchar la campana. Watson pensaba que los humanos ya traían desde su nacimiento algunos reflejos y reacciones emocionales de amor y furia, y que todo lo demás se adquiría mediante la asociación estímulo-respuesta. El experimento de Watson, Albert y la rata. Watson demostró el condicionamiento clásico con un experimento en el que participó un niño de algunos meses de nacido, de nombre Albert, y una rata blanca. El experimento consistía en acercar la rata a Albert para que la tocara. Al principio, Albert no mostraba temor por el pequeño animal, pero al comenzar a hacer de repente un ruido fuerte cada vez que Albert tocaba a la rata, al poco tiempo Albert comenzó a mostrar temor por la rata aún sin hacer el ruido. Watson después extinguió el miedo presentando la rata al niño en repetidas ocasiones sin hacer ruido. A Watson se le atribuye el término conductismo. Skinner guió sus estudios hacia el condicionamiento operante, a diferencia de Pavlov y Watson, tratando de reforzar o eliminar las respuestas deseadas. Skinner describe los siguientes modelos de condicionamiento operante. Las respuestas que son recompensadas tienen alta probabilidad de repetirse. A esto le llamó refuerzo positivo o recompensa. Las respuestas que reflejan actitudes de escape al dolor tienen alta probabilidad de repetirse. A esto le llamó refuerzo negativo. Las respuestas que no son reforzadas son poco probables que se repitan. A esto le llamó extinción. Y por último, las respuestas que son castigadas de consecuencias no deseables serán eliminadas. A esto le llamó castigo. El experimento de Skinner, la rata en la caja. Para su experimento, Skinner utilizó una rata, la cual encerró dentro de una caja que contenía en una de sus paredes un pedal o barra. La rata, teniendo hambre, comenzaba a buscar comida, y en su búsqueda, presionando el pedal, recibe una bolita de comida. Esta bolita es un refuerzo positivo. Cuando la rata ya estaba condicionada, Skinner cambió el reforzamiento y la rata no obtenía nada cuando pisaba el pedal. Después de un tiempo, esto llevó a la extinción de la conducta. Bueno, dentro de las teorías humanistas encontramos dos grandes exponentes, Abraham Maslow y Carl Rogers. Dentro de la terapia centrada en el cliente propuesta por Carl Rogers, pues esta consiste básicamente en que el cliente debe guiar su propia terapia. ¿Por qué? Porque el cliente, pues él sabe más acerca de sí mismo, tiene un ambiente psicológico apropiado que le permitirá identificar las metas y los valores que más le convengan para su desarrollo personal. Es así que el terapeuta debe mostrar dentro de esta terapia centrada en el cliente empatía, aceptación y confianza en el cliente, autenticidad y congruencia. De este modo, pues le va a permitir a la persona poder resolver sus problemas y ser el actor principal dentro de este proceso. Rogers creía que los individuos tienen dentro de sí la capacidad para descubrir lo que les hace sentirse ansiosos e infelices y para generar cambios en sus vidas. Sin embargo, esta capacidad puede permanecer latente debido a diversas fuerzas negativas por parte de los padres y de la sociedad. En tales casos, la terapia centrada en el cliente podrá ayudar a movilizar las tendencias inherentes al entendimiento y el crecimiento personal.
Carl Rogers basó sus estudios en la importancia de la interacción comunicativa y empática humana en todos los campos sociales, incluyendo la educación, que según su concepción debía tener como centro al educando para lograr su autorrealización. Rogers propone un aprendizaje significativo que tiene lugar cuando el estudiante percibe el tema de estudio como importante para sus propios objetivos. Frente a los tipos de aprendizaje percibidos como amenazadores, el aprendizaje significativo desarrolla la personalidad del alumno y al abarcar la totalidad de la persona es más perdurable y profundo. La independencia, la creatividad y confianza en sí mismo permiten la autocrítica y una actitud de continua apertura al cambio y a la adaptación. La desconfianza en los conocimientos en un mundo estático surge porque se concibe la educación como una capacidad para afrontar lo nuevo y el aprendizaje se centra propiamente en el proceso de aprender. Rogers en 1951 resalta la parte afectiva de la persona o cliente proponiendo una terapia no directiva en la cual es el cliente quien dirige su propio proceso de autodescubrimiento apoyado por el vínculo generado por un terapeuta a través de la empatía. En cuanto a los aportes que nos da Abraham Maslow, encontramos que formula su teoría una jerarquía de necesidades humanas y defiende que conforme se satisfacen estas necesidades más básicas de la pirámide, los seres humanos desarrollan necesidades y deseos más elevados. Dentro de esta teoría de la motivación humana, encontramos unas necesidades básicas como las necesidades fisiológicas de seguridad, afiliación, reconocimiento y autorrealización. Es necesario destacar que esta teoría forma parte del paradigma educativo humanista, para el cual el logro máximo de la autorrealización de los estudiantes en todos los aspectos de la personalidad es fundamental, procurando proporcionar una educación con formación y crecimiento personal. Se debe tener en cuenta además que para que un alumno pueda llegar a la autorrealización se requiere que las otras necesidades estén cubiertas, lo que se plantea como una dificultad para aulas en que los niños no han satisfecho las necesidades de tipo fisiológico, de seguridad, de amor, pertenencia y de estima. Por ello, las formas en que se aborda la satisfacción de estas necesidades también se torna como un desafío para las instituciones educativas y el sistema escolar en general, considerando que las carencias como por ejemplo el hambre, la inseguridad o el sentido de indefensión, la falta de constitución en la familia, entre otras problemáticas, están muy presentes en la vida de muchos alumnos, sobre todo de los que provienen de contextos más vulnerables y por ende afectan su educación y la búsqueda de su autorrealización. Se ha comprobado que muchos niños que obtienen buenos rendimientos escolares o deportivos tienen padres y profesores que los alientan y estimulan en su independencia, en lugar de controlar en exceso, ya sea con amenazas o con recompensas. Lo importante es que el niño actúe no tanto por las motivaciones extrínsecas como por el placer de lo que está haciendo. La teoría de Maslow responde al por qué la gente se esfuerza. De allí entonces que el aporte de Maslow a la educación fue el proveer un sistema que estimule al estudiante a esforzarse. Maslow considera que la meta educativa más importante para los estudiantes es aprender de acuerdo a sus capacidades y al nivel en que sus necesidades se ajustan. Bueno, la teoría del desarrollo psicosexual de Sigmund Freud se desarrolló a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Esta teoría ha permitido aportes a la educación desde el inicio del ámbito clínico. ¿Por qué? Porque Sigmund Freud hizo el análisis de los niños y de su desarrollo evolutivo dentro de la sexualidad. Este desarrollo ha permitido que a través de diferentes etapas los niños se desarrollen y se ha estudiado los ámbitos en el crecimiento y a medida que va avanzando en edad, qué logros ha alcanzado el niño. Si el niño no logra superar la etapa, se generan ciertos conflictos que le van a generar trastornos cuando sea adulto. Esta teoría también ha hecho un aporte en la educación hacia las posibles orientaciones que se le hacen a los educandos, a los educadores o a los mismos alumnos hacia el desarrollo de la personalidad, ya que si el desarrollo psicosexual se da adecuadamente, la personalidad también se irá desarrollando paulatinamente en forma positiva.
Bueno, esta teoría se trabaja a través de varios conceptos que vamos a explicar a continuación. Bueno, la teoría de Sigmund Freud buscó hacer explicaciones de cómo operaba la mente a partir de que en un mismo individuo existían tres elementos: el yo, el ello, el superyo, los cuales pueden generar conflictos dentro del individuo y a la vez hacen que se desarrolle sus intereses y su personalidad. Se puede considerar que las personas van trabajando a través de un objetivo o de su objeto. Dice que los seres humanos somos polifórmicamente perversos. Así, muchos objetos pueden ser una fuente de placer instintiva. La teoría también se trabajó a partir de varios conceptos. Por ejemplo, la personalidad, que está definida como la organización dinámica entre un individuo que hace que se determinen las conductas de comportamiento y los pensamientos característicos. La personalidad pues tiene varios componentes: una base genética que está determinada por el temperamento, y la otra parte que es identificada como el carácter, que depende de los determinantes sociales en el que el individuo se encuentre y del ambiente definitivamente. El otro concepto que manejó Freud fue el instinto. Este instinto es la fuerza innata que motiva una particular respuesta. El tercer concepto de Sigmund Freud es la pulsión. La pulsión es el impulso que se inicia con una excitación corporal o un estado de tensión y cuya finalidad última es precisamente la supresión de dicha tensión. El cuarto concepto de Sigmund Freud es el complejo de Edipo, que se refiere al agregado complejo de emociones y sentimientos infantiles caracterizados por la presencia simultánea y ambivalente de deseos amorosos y hostiles hacia los progenitores. El quinto concepto es la etapa anal. Se caracteriza por la concentración de la libido en la zona anal, que pasa a ser el centro de atención de la respuesta sexual del niño. El sexto concepto que maneja Sigmund Freud es la etapa fálica, donde los niños descubren que los genitales producen placer, lo que a la mayoría de ellos hace que se masturben, siendo para ellos en estado sano. El séptimo concepto es el complejo de Edipo, donde acontece que el niño empieza a interesarse por su pene y traslada la libido en esa zona del cuerpo. El octavo concepto es el complejo de Electra, donde la hija ama a la madre porque satisface sus necesidades. El noveno concepto es la estructura de la personalidad, donde el ello, el yo y el superyo se interponen. En el ello se representa el egocentrismo, según el principio del placer, porque es ciego frente a las realidades o a las condiciones del medio, solo busca la satisfacción y evitación del placer. El yo es la parte en la cual entra el contacto con la realidad exterior. El superyo, el cual se convierte en nuestra parte moral y sensoriadora. Todos ellos se interrelacionan en el mismo individuo y van desarrollándose a medida que se desarrolla la parte psicosexual y que se desarrolla la personalidad de los niños, y los cuales van a influir cuando la persona sea adulta. A medida que el niño crece y va pasando por las diferentes etapas, se va desarrollando la personalidad y se van superando los diferentes conflictos que suceden en las etapas para que el niño no tenga trastornos de la personalidad. Si las etapas no son superadas, el niño puede desarrollar trastornos de la personalidad, ya sea en la niñez o en la parte de adultez. Habría que decir que dentro de la teoría psicoanalítica de Freud se desarrolla la sexualidad a través de unas etapas. La etapa oral, que va de 0 a 1 año, donde el placer se consigue a través de la boca. La etapa fálica, de 4 a 5 años, que comprende el 4º a 5º año de vida, donde los niños exploran los genitales obteniendo placer con este acto. Aquí es donde se desarrolla el complejo de Edipo y el complejo de Electra. En la etapa de latencia, de los 6 años hacia la pubertad, aquí la pulsión sexual queda latente o queda dormida. Esto significa que los niños se centran en otros aspectos del aprendizaje, como el aprendizaje de destrezas o relaciones con los otros niños. Finalmente, podríamos decir que a partir de la teoría de Sigmund Freud, podríamos hablar del desarrollo de los procesos inconscientes en el aula de clase, tanto para el educando como para el educador. Y podríamos hablar de los trastornos de la personalidad y la personalidad normal, y cómo se va evolucionando en el desarrollo psicosexual del niño o de los educandos para que logren ser en un futuro unos adultos que le aporten a la sociedad. Entonces, a partir de este desarrollo teórico se puede desarrollar en el ambiente del aula de clase un ámbito progresivo o positivo para que los niños desarrollen su personalidad y desarrollen la parte psicosexual. Y se pueden hacer orientaciones hacia los padres y hacia los mismos estudiantes para que no logren tener trastornos de personalidad. Hoy les voy a hablar de la teoría del desarrollo moral de Kohlberg.
Colbert fue un psicólogo norteamericano que nace en 1927 y muere en 1987. Estudió en la Universidad de Chicago y obtiene el título de doctorado en filosofía. En 1958 defiende su tesis doctoral en la que se reseña la reflexión que posteriormente realizará sobre el desarrollo del juicio moral. Una vez doctorado comienza su docencia en Chicago, después en Yale y vuelve a Chicago en 1968. En ese año se incorpora a la Escuela Universitaria de Educación de la Universidad de Harvard, donde permanece hasta 1987. Estudia en esta universidad, desarrolla la parte más importante de su reflexión acerca del desarrollo moral. Colbert definió el razonamiento moral como los juicios sobre la aceptación o desviación de la norma. Estos se basan fundamentalmente en un proceso que toma decisiones para solución de problemas dialógicos. Pensaba que cualquier proceso moral asumido por el hombre desvenía de procesos racionales asociados a la maduración cognitiva y psicológica del individuo. A partir de esto, inicia su idea investigativa como ansia de construir una teoría que logre explicar el desarrollo moral del ser humano. Para su investigación, parte de las aportaciones de Piaget, estudio de la moral por parte de la psicología. Su trabajo se continúa en el Centro para el Desarrollo de Educación Moral fundado por él en Harvard. Él se centraba y aseguraba que la moralidad en el ser humano devenía de un proceso de desarrollo y evolución similar a las teorías psicogenéticas y o desarrollo cognitivo de Piaget. El principal aporte de Piaget que toma Colbert es el libro titulado El juicio moral en el niño, publicado en 1932 por este último y que marcó un rumbo en la psicología y en la educación. Los autores como Casado y García también aseguraban que los escritos de Kant también tuvieron fuertes influencias sobre el pensamiento psicológico. Y en ello concluyeron que la teoría del desarrollo moral estaba referida más propiamente a una descripción del desarrollo del juicio moral, pero muchas personas, la moralidad son los valores que se han ido adquiriendo en el entorno social y sobre esos valores que se tienen y actúan en la experiencia diaria. El proceso lógico que se pone en marcha cuando los valores adquiridos entran en conflicto a través del dilema moral, porque es cuando verdaderamente se ejercita el juicio moral. El proceso es similar al explicado por Piaget y al desequilibrio y equilibrio. El desequilibrio es el estímulo ambiental o contextual que influye significativamente sobre el individuo y este estimula a adaptarse. Y el equilibrio es el proceso de adecuación y que se realiza para satisfacer distintas demandas influyentes. Para Colbert, todos los experimentos tienen 3 niveles, 2 etapas, cada uno de ellos el desarrollo moral para afrontar ese desequilibrio, y en eso se basa la teoría del desarrollo moral. El esquema general de la teoría del desarrollo moral está dividido en 3 niveles. Moralidad preconvencional, que está en la etapa 1, que es la orientación de castigo y obediencia. La etapa 2, que es la orientación instrumental y relativista. El nivel 2, que es moralidad convencional, y está la etapa 3, que es la orientación del niño bueno. La etapa 4, que es la orientación de la ley y el orden. En el nivel 3 tenemos la moralidad postconvencional o de principios morales autónomos, y consiste en la etapa 5, que es la orientación legalística del control social, del contrato social, y en la etapa 5-6, que es la orientación de principios éticos universales.